Está transmitiendo LW3 Radio Splendid de Tucumán. Es la hora 22:05. Señoras y señores, hoy 16 de agosto de 1949, por Radio Splendid, destinado a la colectividad italiana del noroeste argentino, presentamos el primer programa titulado La Hora Italiana. Hoy vamos a tener un programa distinto. Vamos a intentar un breve recorrido por estos 60 años de historia de la hora italiana. Era el año 1949 y ya en Tucumán había una gran presencia de italianos que habían llegado en las primeras décadas del siglo pasado. También iban llegando los nuevos porque en Europa había terminado la guerra y muchos italianos comenzaron a llegar al Río de la Plata. Muchos de ellos se dirigieron al norte y estaban ubicados ya en Tucumán. En esos momentos me di cuenta que hacía falta una comunicación con todos estos italianos, los viejos y los nuevos. Y entonces le propuse al director de Radio Splendid en aquel momento hacer un programa destinado a esa masa de italianos, laboriosos, muy sufridos y que venían a engrandecer su familia, sus ambiciones y compartir con este pueblo argentino. El director me dijo, sí, cómo no, ¿y qué tiempo? ¿Cuánto? Y sí, vamos a hacer 2 veces a la semana, 1 hora. Le pongamos la hora italiana entonces. Y así se puso. Bueno, cuando fue a arrancar, lo primero que pedimos la colaboración a la Universidad Nacional de Tucumán y el entonces rector de nuestra primera casa de estudio, el doctor Horacio Descolle, dispuso que concurrieran al primer programa el coro de madrigalistas del maestro Castellazzi. También media orquesta sinfónica que estaba integrado todo por maestros, profesores de música, todos italianos. Y se arrancó con el primer programa. También estuvo para dirigir unas palabras en nombre de la comunidad italiana el profesor Bruno Londero, que 2 años después se lo incorporó al staff de la Embajada de Italia en Buenos Aires. Y así se arranca con temas que hoy se podrían decir son joyas de la abuela. Por aquel 1949 también nos visitaba mucha gente amiga o que nos comenzábamos a tratar. Entre ellos estaban el doctor Giovanni Dalma, que el doctor Descolle lo había traído a Tucumán para fundar la Escuela de Medicina. Escuela que después, en 1950, yo también fui uno de sus alumnos. Recuerdo que cuando me tomó una de las lecciones en el examen vías sensitiva y motoras, me hizo una propuesta jocosamente y me dijo, si me lo da en italiano, le pongo 10. Y se lo di en italiano. Bueno, también nos visitaba el doctor Chino Calcaprina, doctor en arquitectura, que era el decano de esa facultad, Antonio Di Giglio, que sabía frecuentar Radio Splendid y nos visitaba durante la hora italiana con el doctor Horacio Descolle. Indudablemente se prestaban a pequeñas entrevistas, a conversar sobre Italia, porque Di Giglio y Descolle eran grandes europeístas y habían estado recorriendo toda Europa, particularmente Italia y Alemania, para contratar a todos los profesores con que se enriqueció la Universidad de Tucumán por aquellas épocas. Producir un programa requiere de mucho esfuerzo,
Pero hace 60 años era muy difícil contar con material. Había que ir hasta Italia para conseguirlo. Al llegar el segundo programa, ya no contábamos con el ambiente académico del apoyo universitario, pero empezamos a trabajar con los discos que había en plaza. Beniamino Gili, Tito Schipa, Caruso, Carlo Butti, y no había otro material, había una gran pobreza. Indudablemente había terminado la guerra y no llegaba material de Italia. Entonces, por aquellos días, se presenta el señor Gramático, que era dueño de Joyería La Esmeralda, y le propone al director de la radio comprarlo al programa haciendo un contrato con exclusividad por 3 años. Inmediatamente le toman. No estaba en esos momentos, cuando llego me dice: ¿hay material? Sí, para 1 o 2 meses hay. No, dice, 3 años, a buscar donde sea, porque se ha vendido con un contrato, por lo tanto hay que cumplirlo. Y ahí empezaron mis viajes. Viajes que en aquella época eran largos, 20 días de ida, 20 de vuelta. Había que ir unos cuantos días antes a Buenos Aires para hacer los trámites de visar, de comprar moneda extranjera, de hacer un montón de trámites. Es decir, que entre la ida y vuelta, lo menos, 5 o 6 meses. Pero quedaba la hora italiana, con sus guiones, con sus libretos, con todos los discos armados, y lo hacía Víctor Cuevas, que fue compañero en Radio Espléndida. Entonces empezaron estos viajes y empecé a traer material. Claro, se enriqueció. Yo tuve la oportunidad de conocer en los estudios de la RAI en Via Siago a Domenico Modugno, Carla Boni, Achille Togliani, Nilla Pizzi, Milva, que cantaban con los maestros Chinico Angelini y otro que en este momento no recuerdo. Hay que tener en cuenta que ya he pasado el codo de los 80 y la memoria no es muy locuaz en este caso. Pero, de todas maneras, a medida que iba llegando a Italia, me iba compenetrando. Primero de su idiosincrasia, de su geografía, historia, su lengua, la recorrida punta a punta. Fui a la casa de mis padres al sur, allá en el profundo sur, pero en esta oportunidad había conocido a un albañil que hizo un edificio a pocos metros de mi casa, que él se reintegraba a Italia y vivía en Casazza. Es un pueblo, una pequeña ciudad a 14 kilómetros al norte de Bérgamo. Allí con él y una motito que había comprado, una Guzzi, empezamos a recorrer todo el norte, y entre esas recorridas tuve la oportunidad de conocer la Feria Internacional de Milán, un monstruo en donde se presentaban todos tipos de maquinaria, de equipos, de todo. Entonces, me gustó, me pareció muy oportuno. Encontré que Italia había largado un festival que no se conocía aquí, el Festival Sanremo. Empecé a traer todo el material correspondiente a Sanremo, todas las novedades discográficas. Por aquellos días también aparece Renato Carosone tomando antiguas canciones, pero dándole un gran ritmo que la juventud de Italia quería bailar. Entonces esos ritmos, o esas canciones con ritmo, eran muy bien agradecidas. Todos esos elementos fueron fortificando el programa, por lo tanto, fue creciendo y transmitiéndose a lo largo de años, que un buen día, al llegar en 1966, se abre en Tucumán Canal 10. Yo estaba inscrito entre el grupo que pretendía ser parte del canal. No me aceptaron porque no podía dedicarme como ellos querían full time. Pero quedamos muy bien vinculados e intenté durante 5 años hacerlo al programa, que no me permitieron. Finalmente un día encontré una salida muy linda, porque con una gran relación con Tulio Caponio, que era el secretario académico de la universidad, más el doctor Torres Pose, convenimos en que se podría haber hecho el primer programa, y así fue. El doctor Caponio llamó a la Lucila Padrón, que estaba al frente de Canal 10, y le sugirió de que
la universidad tenía deseo de que se hiciera un programa italiano, que lo buscaran al señor Di Benedetto, que él tenía material para eso. Bueno, cuando llamó Caponio y habló con la señorita Lucila Padrón, convinieron en que sí era factible. Fui y empecé con el primer programa. Al año siguiente ya empezó comercial. Vino un señor llamado Pedro Bravo, que organizó comercialmente, entonces ya se compraba el espacio y se comenzó a transmitir. Canal 10 ponía la escenografía, ponía toda la infraestructura, y por aquel entonces llevaba a un jovencito a cantar, que era el tenor Miguel Urueña González, que actualmente desde hace 20 años está en Dallas, Estados Unidos, donde está radicado, y me informó hace poco que está escribiendo un libro de la trayectoria de la lírica en Tucumán, de cuando funcionó la asociación de canto lírico con el maestro Abel de Ángelis. Entonces, él participó en esa época a lo largo de toda la trayectoria de esta institución, y al escribir el libro me comentaba que me iba a mandar un ejemplar en donde figuraba un sector muy amplio, en donde relataba del apoyo que había recibido la Asociación de Canto Lírico, por cuanto, como complemento de la hora italiana en Radio Esplendid, los días domingos se hacían las noches líricas de Radio Esplendid. Y desde las 22:05 hasta la 1 de la mañana, todas partituras de la escena lírica de Italia, en donde se lucía sin duda, aunque ya medio mayorcito, pero con una gran impostación artística y musical, el maestro Abel de Ángelis. Sin querer, la hora italiana se convirtió en un puente entre los italianos llegados a la Argentina y esta hermosa tierra que muchos nunca volvieron a ver. Ir y volver a Italia para hacer las grabaciones, particularmente las documentales, era un interesante esfuerzo, por cuanto entre la casetera y la cámara eran 20 kilos. Y hoy, cuando veo a esos equipos de 20 kilos, me da un pequeño escozor en la espalda, porque verdaderamente había que tener mucho deseo de moverse con esos equipos. Y entonces iba a Tucumán, Buenos Aires, Roma, y después empezaba a recorrer, planificaba por distintas regiones. Cuando iba al sur, grababa Sicilia, los pequeños pueblos, de donde en la Argentina había mucha gente, particularmente en Tucumán, porque de las grandes ciudades no vinieron justamente de esos lugares internos, de Catania, de Enna, de Palermo. Bueno, dentro de eso también empecé a recorrer el resto de las 20 regiones de Italia, y tuvo su gran acogida, porque en la calle siempre pedían, grábeme tal cosa, pásame tal otra, y no había todo ese material. Y bueno, a lo largo de los 60 años de hora italiana llegué a realizar 50 viajes a Italia, los 10 primeros por cuenta mía en barco. Después, ya en 1967, fui en avión, que con la gente del EB7 fuimos a transmitir la final de la Copa del Mundo entre el Milan y Estudiantes de La Plata. Ahí vi que el avión era una cosa muy atractiva, porque si bien los viajes en barco eran de 20 días de ida y 20 de vuelta, y con el tiempo fueron acortándose, el que menos tiempo empleaba, como el Federico Chi, era 13 días, y el avión 14 horas. ¡Qué lindo! Justamente en 1974 vino gente de Buenos Aires, me buscó y me ofreció ser el agente general de esta empresa aerotransportadora tan importante como es Alitalia. Los siguientes viajes, y muchos que hice a Italia, fue sin duda una gentileza de esta empresa, que me regalaban 2 o 3 boletos al año a cualquier parte del mundo. Tuve 8 veces en Tokio, 5 en Moscú, recorrí toda Europa 20 veces, pero donde estuve todas las veces imprescindiblemente fue en Italia. Entonces planificaba, iba y grababa en determinadas regiones, los pequeños pueblitos, porque ni el ENI ni la RAI le interesaban fuera de las grandes ciudades de arte o comerciales o industriales,
mostrar los pueblos pequeños. Y justamente lo que había en el exterior de toda esa gente italiana que había emigrado, y particularmente en este noroeste argentino, era de los pueblos pequeños. Bueno, han pasado los años y yo me voy alejando lentamente, dejo a los hijos y nietos que sigan con esta actividad. Si bien el programa cumplió 60 años, si ellos sienten la voce del sangue, como se dice en italiano, y lo quieren seguir, tal vez puedan llegar a los 100 años, porque entre mi hijo que tiene casi 50 años y mi nieta que tiene 20, pueden llegar a completar el siglo. Siempre y cuando, y espero que sí, la radio y la televisión sigan funcionando tanto tiempo como uno estima, porque la evolución dentro de la rama de la electrónica es extraordinaria. No se sabe qué sale mañana ni qué sale a fin de año. Pero de todas maneras ha sido muy importante el aporte del sector documentalista con la Cámara Ovejera, que ha permitido a mucha gente que pueda conocer los pueblos que ellos dejaron hace muchos años, o sus hijos, lo que dejaron sus padres. En una oportunidad, la arquitecta, que no me recuerdo en este momento, un día me dijo: conocí Regalbuto gracias a su programa. Sí, era así, verdaderamente muchos conocieron las pequeñas ciudades de sus padres en este programa documentalista, en este sector, en el bloque que tenía la Cámara Ovejera. En este programa debemos destacar el aporte de todos los comerciantes que de una u otra forma han colaborado, aportando sus anuncios comerciales, los cuales han servido para financiar precisamente este programa. Enumerarlos a ellos sería muy largo, pero de todas maneras, todos aquellos que siguen el programa se deben sentir profundamente agradecidos, porque esa colaboración ha significado para que a lo largo de 6 décadas este programa se mantenga en el aire. En la última parte queremos agradecer a las palabras que nos envió por nota el cónsul general de Italia en Córdoba, el doctor Moscatelli y su señora, el presidente del comité de la circunscripción Córdoba, doctor Rodolfo Borghese, y otras instituciones, y muy en especial queremos destacar la del presidente del Ente Cultural Tucumán, profesor Mauricio Guzmán, quien gentilmente ha manifestado estas palabras. Quiero personalmente y desde el Ente de Cultura de la provincia saludar en primer lugar a don Martino Di Benedetto, a su familia, colaboradores sumamente eficaces de esta gran tarea que vienen haciendo desde hace 60 años con un programa tan importante como La Hora Italiana, un programa que hemos escuchado, que hemos seguido a través de la televisión y gracias al cual hemos conocido todos la belleza de ese gran país que es Italia, su gente, su cultura, sus tradiciones. En fin, sería muy largo empezar a detallar todo lo que hemos aprendido de la cultura italiana a través de este gran programa. Pero sobre todo quiero resaltar, quiero destacar el enorme esfuerzo que significa sostener un programa de estas características a lo largo de 60 años. Y en ese sentido felicito nuevamente a este programa, felicito también a través del mismo a la comunidad italiana, ejemplo de trabajo, ejemplo de esfuerzo, así como otras tantas comunidades que se han instalado dejando sus lugares de origen en nuestro país y que han trabajado codo a codo por una Argentina que es la Argentina que todos seguramente nos merecemos. Así que valga este esfuerzo para sostener en este caso un programa tan importante y les deseo que tengan un feliz cumpleaños y que sigan aportando tanto de la cultura de ese hermoso país, Italia. Y así, de manera muy sintética, hemos compartido parte de la historia de La Hora Italiana. Gracias por acompañarnos durante tantos años.
Los esperamos la próxima semana a la misma hora y por este canal. La città che ancora dorme, tu mi abbracci da lontano.